Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Estamos aquí representados 3 asociaciones o grupos de asociaciones del colectivo de afectados de Fórum Afinsa. Están conmigo don José Luis Collado, presidente de la Asociación de Afectados de Afinsa, y don Eduardo Berbis, presidente de AMBIFA, que a su vez es una asociación de muchas asociaciones a lo largo de España. En total, más de 14 asociaciones son las que están representadas en el colectivo, cuya voz vamos a intentar reflejar los 3 en la rueda de prensa de hoy. Quiero recordarles, porque muchos de ustedes son igual muy jóvenes y no saben, que hace 9 años, el 9 de mayo de 2006, se produjo la fulgurante intervención y cierre, este sustantivo es muy importante en toda esta lucha, de 2 empresas que hasta ese momento gozaban de todos los parabienes, no solo legales, obviamente, sino también de reputación, de patrocinio, de actividades de la Casa Real, de importantes equipos de baloncesto. Se llamaban Fórum Filatélico y Afinsa. Por supuesto que el Estado, en el atributo de sus potestades, estaba en su derecho de iniciar una investigación penal por los indicios que pudieran tener de potenciales o supuestas actividades delictivas de los directivos de ambas sociedades. Lo que se hizo en aquellas fechas, y es lo que para nosotros es la base de nuestra postura de total rechazo y reclamación de responsabilidades jurídicas a sus responsables, es que se cerraran ambas empresas nada más empezar el proceso. El cierre de las empresas, lógicamente, condujo de forma inevitable a la liquidación. Eso ha sido algo absolutamente excepcional en la historia judicial española y solo tenemos otro precedente en el mundo mercantil. Vamos a decir, en el conjunto jurídico sí que hay otro precedente, pero que no tiene nada que ver porque está relacionado con la legislación antiterrorista, que eran los casos de Egin y Juncaria. Y en la historia mercantil justo hemos tenido el 10 de marzo un supuesto análogo por el que también estamos reclamando, que es el caso Banco Madrid, que a ustedes ahora les sonará más porque es más de actualidad. Es el mismo problema. Para solucionar un problema de 14 clientes, el Banco de España decide la intervención, con lo cual inevitablemente se produce el pánico financiero y, por tanto, la liquidación. Banco Madrid es otra historia, pero sí que queremos decir es que la analogía es que en ambos casos el Estado, supuestamente para resolver un problema pequeño, genera un problema mucho mayor, que en el caso de Fórum Afinsa son 500.000 familias, 500.000 víctimas inocentes de esa negligencia, en el mejor de los casos, de las autoridades del Estado en aquel momento, que hemos de recordar, porque después aquí ha habido un juego de disfraces que también tiene que ser motivo de denuncia, una medida impulsada por el gobierno del Partido Socialista, que no solo fue el gobierno, hemos de recordar que la Comisión Ejecutiva Federal, el 16 de mayo de 2006, es decir, 7 días después, apoyó de forma vehemente esa intervención, y en el mundo del consumo, tristemente, todas las asociaciones que en aquel momento pertenecían al Consejo de Consumidores y Usuarios fueron subvencionadas con 2 millones de euros para apoyar y justificar esta ilegal medida de cierre de las empresas. Y hay que recordar, porque son datos objetivos, no opiniones, que la asociación de consumidores que más dinero recibió para esa sucia labor fue Adicae, que recibió más de 600.000 euros, que afortunadamente fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo, aunque luego, bueno, las autoridades de consumo se han bastado para tratar de que no devolvieran toda esa cantidad. Pero el Tribunal Supremo declaró ilegales esos 600.000 euros cobrados por Adicae para justificar la intervención y, por tanto, defender las decisiones tomadas por el gobierno y que al fin y a la postre causaron las pérdidas de esas 500.000 familias. Decimos esto porque tanto el PSOE como Adicae, 9 años después, tratan de vendernos que ellos son los que van a resolver el problema que crearon. Y esto no es así. Y lo vamos a denunciar también. Aunque no es el tema fundamental, también es un tema que no debemos olvidar. Desde el 9 de mayo de 2006 hasta la fecha, se abrieron 3 procedimientos por cada una de las filatélicas y les voy a hacer
breve resumen, muy breve, porque no es el objeto de esta intervención, pero para recordar que en los concursos, 9 años después, los afectados de Forum han percibido el 20,5% de las cantidades que se les han reconocido en los créditos, Afinsa tan solo el 5%. En los procesos penales de ambas filatélicas, hace pocas semanas hemos conocido que la vista oral está anunciada, ya veremos si se celebra, para finales de este año 2015, es decir, más de 9 años para llegar a la vista oral, con lo cual no se puede hablar todavía de ningún tipo de responsabilidades criminales ni de culpables criminales. Y en el contencioso administrativo, lamentablemente hasta la fecha, los diferentes procedimientos de responsabilidad patrimonial impulsados desde el 10 de mayo de 2006 por Ausbank no han obtenido sentencias favorables en contra de responsabilidad, pero sí que hicieron una declaración que es muy importante para mantener nuestra lucha jurídica, y es que el Tribunal Supremo de España declaró taxativamente que la actividad de Forum Filatélico y Afinsa era una actividad mercantil. Y hemos de recordar que la base de las intervenciones realizadas el 9 de mayo era que la actividad de Forum y Afinsa era financiera. Por tanto, se rehacían todos los balances y se cambiaban todas sus cifras. Y de hecho, en el concurso y en el penal se sigue partiendo de la ficción de que la actividad de ambas empresas era financiera, cuando tanto la legislación en vigor en el año 2003 como el Tribunal Supremo han declarado que eran inequívocamente actividades mercantiles. Este principio es muy importante y se ha conseguido en el Tribunal Supremo de la Nación. Por tanto, con los procedimientos judiciales estancados y dando unos resultados muy pobres para los derechos y expectativas de los afectados, necesitamos una respuesta política seria y contundente del Gobierno de la Nación. Me consta, porque o he leído escritos firmados por ellos o he estado en reuniones personales con ellos, que personas tan relevantes del actual gobierno y del partido del gobierno, como el señor Rajoy Brey, el señor don Vicente Martínez Pujalte, el señor don Álvaro Nadal y la señora Fátima Báñez, comparten sinceramente este diagnóstico. Solo falta la decisión. Partimos también de que España ha vivido del 2011 hasta ahora una situación muy crítica en el aspecto de los recursos públicos, pero como esa situación está mejorando sustancialmente gracias a Dios y a la gestión del gobierno, es el momento para que el gobierno pueda ocuparse de resolver problemas pendientes, asignaturas pendientes tan importantes como 500.000 familias españolas, como es el de Forum y Afinsa. En este sentido hemos de decir que el Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, representado en la figura de don Rogelio Araujo, mantiene una línea directa de negociación con este colectivo que estamos aquí representando, y que además ha tomado una primera medida muy importante, y es dejar de lado la proposición no de ley inicialmente planteada por el Partido Socialista con la inspiración de ADICAE, es decir, los dos sujetos activos del desastre del año 2006, y nos ha confirmado una reunión que hemos tenido el pasado martes 5 de mayo en el Congreso de los Diputados, de que actualmente en la mesa del Congreso de los Diputados y en la mesa del Gobierno solo está como material de trabajo la proposición de ley planteada por nuestro colectivo. Creemos que es un cambio muy importante en la estrategia y posición del Gobierno en la solución de este conflicto, y desde este momento comprendemos que el proceso electoral está ahí, pero tenemos en este momento expectativas y esperanzas de que el proceso vaya avanzando antes de las elecciones generales de finales de 2015. En todo caso, y precisamente para apoyar esta negociación abierta con el Grupo Parlamentario Popular, es fundamental que las 500.000 familias de Forum y Afinsa no se queden en casa el 9 de mayo, sino que vuelvan con fuerza. Sabemos que es difícil, son 9 años de sufrimiento, pero tienen que saber que este es un momento propicio, hay esa vía de diálogo abierta, y consideramos que si salen a la calle y viene la manifestación convocada por este grupo de asociaciones independientes, sin ningún tipo de contaminación política ni ideológica, vienen a la manifestación 9 de mayo, 12 del mediodía, en la confluencia de las calles Río Rosas y Bravo Murillo, van a ser un apoyo muy importante para que esas negociaciones fructifiquen en su beneficio. Muchas gracias a ustedes.
Buenos días y muchas gracias por su asistencia. Complementando el relato de Ángel Garay, mi intervención va a ir un poco a situarles a ustedes del por qué convocamos esta manifestación y por qué deben acudir a ella nuestros asociados y todos los asociados en general. Bien, nosotros partimos, el conjunto de asociaciones, de unos principios y de unos objetivos que están muy claros a día de hoy. Para nosotros, uno de los principios primeros que es el siguiente: la intervención de Afinsa y de Forum, nosotros la consideramos como una intervención política. Fue una intervención desmedida y desproporcionada. Creemos que de 9 años después, y con todos los datos que tenemos y conocemos, no se produjo precisamente para salvaguardar los derechos de nosotros los damnificados, sino todo lo contrario. Es decir, el daño que produjo las intervenciones ha sido mucho mayor que el que se pretendía evitar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las brutales medidas cautelares que se adoptaron por los juzgados de instrucción llevaron irremediablemente a el bloqueo de las cuentas de las empresas, la insolvencia patrimonial de las mismas y las quiebras de ambas compañías. En tercer lugar, la legislación vigente en materia de entidades de bienes tangibles decía claramente, como así se ha demostrado con posterioridad, que las entidades desarrollaban una actividad mercantil. Esa actividad se ha visto refrendada por sentencias tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional y de la Audiencia Provincial de Madrid, entre otras. Creemos que estas contradicciones jurídicas avalan aún más los argumentos para que los afectados el próximo día 9 de mayo nos acompañen, porque vamos a reivindicar, y estamos de hecho reivindicando, unos principios, insisto, claros. Y por último, en cuarto lugar, los innumerables argumentos de tipo político, de tipo jurídico, de tipo económico y sobre todo, yo creo, y hacemos hincapié en los argumentos de tipo social, que brevemente les detallaré, en suicidios, desahucios, personas que se han quedado sin poder pagar sus residencias, personas que lo perdieron de la noche a la mañana todo, y 9 años después todavía estamos luchando por recuperarlo, hacen que estos argumentos que yo les he citado estén y nos avalen en esta posición que estamos de alguna manera reclamando. No les voy a entretener mucho más, simplemente dejarles claro que el conjunto de asociaciones que el próximo día 9 convocamos esta manifestación, tenemos 1. Unos principios claros, 2. Un relato preciso, 3. Unos argumentos sólidos y, por supuesto, un objetivo definitivo, que no es otro que la defensa de nuestros derechos y, por supuesto, la recuperación de todos, insisto, todos nuestros ahorros. Muchas gracias. Miren, 9 años es mucho tiempo para tener una perspectiva de lo que ha ocurrido en este país, pero cualquier cosa que ocurra, sea de ayer, de hoy mismo o de hace 9 años, sabemos todos que en este país no existe sin el trabajo de ustedes. Hoy día, los medios de comunicación, prensa, radio y televisión son los que realmente certifican lo que está ocurriendo. Desgraciadamente, algunas certificaciones de esos hechos se alejan de la realidad o cambian el matiz de esa cara de la verdad. Sinceramente, honradamente, es nuestro caso. Miren, 9 años en los que, si analizamos los acontecimientos previos a la fecha de la intervención, con una carta de Louis Corrigan, representante de un hedge fund de Estados Unidos, que no pintaba nada, ni con Afinsa, ni por supuesto tenía legitimidad para poner ninguna demanda en España, es admitida por la Fiscalía. Es la base fundamental en la que los jueces de las audiencias nacionales tramitan la correspondiente intervención. Eso sí, un año después, casualmente, en aquellas fechas del 2005, cuando se presenta esta carta, mira por dónde también una funcionaria de Hacienda que está inspeccionando a ambas empresas, Afinsa, Bienes Tangibles y Forum Filatélico, presenta un informe mediante el cual se atribuye
una serie de atribuciones, valga la redundancia, y cambia la calificación de las empresas. Ah, no, mire usted, donde Hacienda ha admitido durante años la tributación por vía mercantil mediante unas plusvalías, mediante un IVA y mediante no hacer provisiones técnicas, porque no son ustedes financieras, de la noche a la mañana esta buena señora cambia el criterio. Oiga, curiosamente, nadie le enmienda la plana. Yo recuerdo, porque desgraciadamente tengo algún año para recordar esto, que cuando Hacienda intentó cambiar la calificación de las ICAs, inmediatamente salieron los organismos oficiales, CNMV, Banco de España, diciendo, oiga, usted Hacienda dedíquese a recaudar, que de las calificaciones de las empresas nos encargamos nosotros. Aquí no ocurre esto. Aquí no. Aquí doña María Teresa Llavar Sterling cambia la calificación y nadie enmienda la plana. Pero esto que ocurre en el 2005 no se materializa de manera brutal y desproporcionada, como ya han dicho mis anteriores compañeros, hasta el 2006. Naturalmente, ¿cómo se va a proceder de esa manera tan brutal cuando ambas empresas mantienen unos contratos de seguros, unas pólizas de seguros millonarias por muchos miles de euros, millones de euros, con la principal o una de las principales multinacionales aseguradoras, la Lloyds? Había que establecer aquellas negociaciones oportunas para que esas pólizas a su vencimiento no se renovaran. Y de esa manera poder decir la cantidad de bobadas, por no decir mentiras, que se han vertido. Miren, la crisis evidentemente afecta a todo el mundo. Y los medios de comunicación es posible que también, no, es posible no, es cierto que también han sufrido estas crisis. Pero desgraciadamente ha afectado a una parte muy importante, que es ese periodismo de investigación. Ese periodismo que ponga negro sobre blanco todos estos acontecimientos. ¿Cómo es que de pronto el Partido Socialista recoge en sus cuentas unos suculentos saldos de muchos millones de euros que le permiten amortizar parte del capital que debe a la banca, pretexto que utiliza la banca para condonarle muchos millones más de los intereses históricos de esa deuda? Por supuesto, posible financiación ilegal. Nadie investiga esto. ¿Cómo es posible que un tribunal de cuentas, todo un tribunal de cuentas, se envaine la espada cuando el Banco de España le dice, no, mire, según interpretamos nosotros la ley, mientras no nos autorice el titular de las cuentas, no le podemos dar datos? Y el Tribunal de Cuentas se calla y acepta lo que todo un gobernador del Banco de España le dice, para que no se investigue de dónde procede ese dinero. Muy posiblemente de los suculentos millones de dólares que ganó ese hedge fund cuando una filial de Afinsa, Scala, se hunde por la intervención hecha a bombo y platillo con toda clase de medios de comunicación. Ahí es donde incide ese matiz que yo decía antes, cuando los medios de comunicación maquillan la verdad haciendo que parezca una cosa que luego no es. Pero esto salta el charco, hace que se hundan las acciones de Scala y gana cientos de millones de dólares este hedge fund. Posiblemente tenía que pagar favores. Toda esta sucesión, y les he hecho un resumen muy breve, de anomalías, posibles prevaricaciones, posibles connivencias, situaciones irracionales, incomprensibles en un Estado de Derecho, en una democracia que no lo es. Permítanme, y en todo caso si lo es, la sitúo en una democracia suspensa. En una escala de 0 al 10 no llega ni al 2. Porque en un país la primera garantía de una democracia es la justicia. Y en este país, desgraciadamente, la justicia no está suspensa, no, está por debajo de 0. Sobre todo las altas instancias. No hablo del juez de Tomelloso o de, por ejemplo, nuestra juez de Sevilla, o otros muchos que hacen su trabajo con pulcritud, con ortodoxia, investigando y sacando a la luz
todo lo que se necesita sacar desde un punto de vista legítimo y legal. Pero desgraciadamente tenemos instancias que no trabajan de esta forma. Es triste lo que está pasando en este país, es triste, pero permítame que añada un matiz más. Es tremendamente peligroso. Cuando la justicia esté al nivel que le corresponde, de independencia, de equidad y de prontitud, empezará esa democracia a alcanzar niveles de aprobado. Muchísimas gracias. Señor Garay, comentaba antes que había conversaciones abiertas con el gobierno del Partido Popular. Me gustaría saber qué expectativas tienen las asociaciones respecto a esta nueva vía que se abre y qué tienen de novedoso respecto a las anteriores que se han mantenido en los últimos 9 años. Gracias. Bueno, respecto a estos 9 años, pues hay que decir que durante muchísimos años de esos 9 no es que no hubiera negociación, sino que hubo un acoso dirigido desde el gobierno de la nación. Hubo un acoso dirigido desde el gobierno de la nación contra los afectados. Ahora ya se nos han olvidado todas estas cosas, pero la señora Elena Salgado, que entonces era desgraciadamente ministra de Consumo, aunque mejor que se hubiera quedado allí, porque luego fue vicepresidenta de Economía y es cuando ya España estuvo a punto de desaparecer. Hubo toda una campaña diseñada desde el gobierno para, no solo digo que era lo legítimo en un Estado de Derecho, investigar penalmente posibles delitos cometidos por algunas personas concretas, sino destruir las 2 empresas y los ahorros de esas personas. Se dijo en el Congreso de los Diputados que había la expectativa de que varios cientos de miles de esos afectados hubiesen cometido fraude fiscal. Eso lo dijo Elena Salgado en el Congreso de los Diputados. Hubo muchos años, hasta el 2011, en que el Gobierno de la Nación había sido el responsable de esa tropelía y, por tanto, las negociaciones eran cero. Solo había negociaciones con los políticos de la oposición, que desgraciadamente es lo habitual, ¿no? Que la oposición y los políticos suelen ser más receptivos. Y durante el principio, diríamos, pues claro, con todo el mare magnum en que estaba España en el 2011, 2012, 2013, no ha habido muchas vías de negociación, pero sí podríamos decir que a partir del finales de 2013-2014 ya ha habido más receptividad. Y ahí vino lo que yo creo que fue el espolón determinado para que algunas asociaciones que habíamos estado igual menos pendientes de la parte política y más de la parte jurídica, decidiéramos dar un paso al frente. Y ahora estoy hablando básicamente por los banners y cada uno que puede decir lo que sea. Y es cuando empezamos a recibir el input de que quien estaba negociando una supuesta solución, desde luego unos términos con unas bases totalmente falseadas, que era a partir de que había sido una estafa, lógicamente, era el Partido Socialista Obrero Español y ADICAE. O sea, eso era no sé, como si ahora el partido neonazi en Alemania estuviera intentando buscar los responsables del genocidio de los judíos en la época nazi. Es decir, eran los responsables ahora con la careta de los solucionadores. Entonces ya ahí sí que dijimos, basta, esto no puede ser, dimos los pasos necesarios y afortunadamente, os digo, desde finales del 2014 y en lo que llevamos del 2015, sí que hemos recibido una... porque tampoco quiero levantar unas expectativas exageradas, yo no soy político, ni quiero ni debo vender nada, pero sí que hay un canal de comunicación abierto, muy directo, básicamente con las personas del Grupo Parlamentario Popular que llevan los temas de consumo y que tienen la responsabilidad del tema de Food Finse, y que hemos conseguido que la PNL que habían conseguido meter de mala manera el PSOE con el apoyo de ICAE se ha apartado de la mesa del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno, y la que está encima de la mesa en estos momentos, cosa que sí que es importante desde mi punto de vista, es la proposición no de ley que hemos preparado las asociaciones que estamos aquí representadas. A partir de ahí, yo digo que la última reunión ha sido el martes 7 de mayo en el Congreso de los Diputados. Perdón, el martes 5 de mayo, hoy es jueves 7 de mayo, gracias Eduardo. El pasado martes 5 de mayo en el Congreso de los Diputados hemos estado reunidos con el don Rogelio Araujo para confirmar esa situación de que el Gobierno efectivamente ya se había dado cuenta de que nuestra propuesta iba más conforme con lo que ellos mismos habían defendido en la oposición y lo que nosotros seguimos defendiendo,
y que por tanto en los próximos meses podríamos seguir avanzando sin ninguna promesa ni seguridad de que AFP y eso ya es opinión, sí que creo que de aquí a las elecciones generales, yo creo que obviamente hay que pasar las elecciones locales y autonómicas que están en mayo, pero yo creo que a la vuelta, entre el mes de septiembre y el mes de noviembre y diciembre, yo creo que sería el periodo óptimo para que el gobierno diera un avance en este sentido. Yo quería saber, en cuanto al contenido de las dos proposiciones no de ley presentadas, por un lado la que ha comentado usted de ADICA y el PSOE, y la que presentan ustedes, ¿qué diferencias en el enfoque existen entre Con mucho gusto. Básicamente parecería que son las mismas. Básicamente parecería que son las mismas, pero hay un matiz que parece pequeño y sin embargo le convierte en una gran diferencia, y es que nuestra proposición no de ley no está proponiendo que el ICO, que por su naturaleza y con sus estatutos fundacionales no parece ser el organismo más idóneo para hacerse cargo ni de los activos, ni por supuesto de crear ningún tipo de situación económica de cara a los afectados, a las víctimas de este tema, sino que estamos dejando libertad para que sea el gobierno el que instrumente qué tipo de recurso económico arbitra para devolver a los clientes de estas empresas los recursos económicos que tenían ahí. Mire usted, puede ser un fondo de garantía, puede ser un fondo de reserva pues para determinadas, puede ser, como algunos compañeros han propuesto, la creación de un banco malo, o que el propio banco malo ya creado se haga cargo de estos activos, igual que se ha hecho cargo de bancos que estaban en quiebra y demás, que se haga cargo de estos activos y que de alguna manera se gestione. Es decir, el gobierno, y sobre todo ahora que parece que tiene unos recursos más saneados, que se haga cargo de alguna forma, como quiera. Nosotros no le vamos a plantear al gobierno. Pero el segundo matiz, que no deja de ser más importante que este, es que nosotros, en base a todos los argumentos que aquí se han comentado, le estamos diciendo al gobierno, perdone, queremos el 100% de nuestros ahorros. El 100%. Nada de quitas, como parece ser que ayer alguien se manifestó en este sentido, nada de hacerlo de manera proporcional al valor de tasación que han dado los concursales a los activos, nada de hacerlo, no. En todo caso, porque somos conscientes de que aunque la situación económica está de alguna manera reactivándose, bueno, podemos admitir el que usted nos dé unos plazos. Hágalo de una manera más o menos secuencial, para que en un breve espacio de tiempo, 2, 3 años, porque oiga, llevamos 9 sufriendo esta situación y podemos admitir una moratoria de 2, 3 años, pero también es verdad que acuda usted a nosotros con una pequeña actualización del dinero, porque alguien que tenía 6.000 euros hace 9 años, si cobra esos 6.000 euros dentro de 3, o finaliza de cobrar esos 6.000 euros dentro de 3, el poder adquisitivo no es el mismo. Luego atienda usted esta situación, que es razonable, que incluso, fíjese, no le estamos pidiendo daños y perjuicios por la responsabilidad incurrida en una actuación absolutamente brutal y canallesca, añadiría yo, pero le estamos pidiendo que sea razonable. Y este es, por decirlo de alguna manera, los 2 puntos de inflexión. El resto es, pues, el texto un poco va en la misma línea. En cuanto a la próxima manifestación que van a celebrar el día 9 de mayo, ¿qué razones tendrían esas 500.000 familias afectadas manifestarse una vez más después de que hace 9 años cerraron estas empresas? Mira, la pregunta es muy interesante, porque a diferencia de lo que ha ocurrido con bancos y cajas de ahorros, que se las rescató y se las salvó, se pusieron todas y cada una de las infraestructuras jurídicas necesarias y económicas, hablo de Sareb, hablo del FROB, y se las, de alguna manera, se
las intervino para salvarlas, a Forum y a Finsa se nos intervino para quebrarnos. Esa es la diferencia sustancial, ojo, importante. ¿Por qué? Porque de esa diferencia salen dos consecuencias. Bancos y cajas de ahorros siguen funcionando. Afinsa y Forum están quebradas. Esa es la diferencia sustancial por la que nosotros, el colectivo, nos estamos manifestando para reivindicar unas diferencias que se han tenido aquí con 500.000 personas. No nos olviden, no nos olvidemos, cuidado, que somos 500.000 ciudadanos, 500.000 familias en definitiva. Ustedes se pueden imaginar el drama, porque es que son auténticos dramas, que nosotros estamos viviendo día a día en nuestras respectivas asociaciones. Ustedes se pueden imaginar por un momento, cuando una persona te dice que los ahorros de toda su vida se los expoliaron por una intervención brutal e injusta, como se está viendo, es que se está viendo, es que hay argumentos, de verdad, hay argumentos políticos, insisto en ello, jurídicos, económicos y sociales, los estamos comentando, y ustedes tienen que tener una visión a día de hoy, que la intervención que se hizo en el año 2006, no sé con qué objeto, y en el Congreso de los Diputados ya se ha dicho que fue una intervención política. Ojo, los que estamos aquí somos asociaciones independientes, apolíticas, pero oiga, reconózcannos esa duda de por qué se intervinieron Forum y Afinsa de la manera en que se hizo. Es que no se pueden cerrar de la noche a la mañana dos empresas que estaban entre las primeras, una de las primeras, de las 500 empresas principales, de España, figuraban Afinsa y Forum. Ustedes imagínense por un momento que al Banco Santander, ojo, empresa del IBEX 35, como ustedes bien saben, mañana, de la noche a la mañana, ¡pum!, se la cierra, se la clausura, se produce automáticamente una consecuencia. Y esto lo van a entender, la insolvencia. Porque no puede hacer frente al pago a todos los clientes. Porque el coeficiente de caja de cualquier entidad financiera a día de hoy no cubre la totalidad. Aunque los activos en su conjunto, sí, pero a esos activos hay que monetizarlos. ¿Me entienden ustedes? Es que eso es muy importante. Por eso nosotros insistimos. Es que no somos, mire, ni somos avariciosos, ni somos pedigüeños, ni somos especuladores. Es que hay informes del ICE, que es un organismo del Ministerio de Economía, que recomendaba la inversión en filatelia y ponía a Finsa y a Forum como empresas en la que el riesgo era mínimo. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Es que hay, vamos a ver, meses antes de la intervención sale un tríptico del Ministerio de Sanidad en la que dice que Forum y Afinsa eran entidades mercantiles, de alguna manera estaba publicitando la filatelia y sin embargo nos intervienen por una querella de la Fiscalía, de la Fiscalía Anticorrupción, digo bien, en la que consideran a Forum y Afinsa entidades financieras de captación pública de ahorro, que es mentira. Como así se ha demostrado, es que luego, insisto, léanse si son tan amables, las sentencias del Tribunal Supremo, de la Sala de Contencioso Administrativo, de la Audiencia Nacional y de la Audiencia Provincial de Madrid, que así los determinan, que son entidades mercantiles. ¿Qué consecuencia va ligada a esa determinación? Pues muy sencillo. Mire, primero, la propiedad de la filatelia es de los clientes. Segundo, la contabilidad estaba bien realizada. Y tercero, es decir, si la contabilidad estaba bien realizada, ¿dónde está la insolvencia de las compañías? ¿Me entienden ustedes? Es que eso es muy clarito y eso es lo que de alguna forma los que vamos a la manifestación del próximo día 9 de mayo en la calle Río Rosas con la confluencia con Bramo Murillo y terminará el Monumento a la Constitución, vamos a reivindicar. Y como bien han dicho mis compañeros, y termino, todos nuestros ahorros, porque nos creemos en la obligación para con nuestros asociados de hacerlo de esta manera. Sí, y en un breve resumen de tu pregunta es que ahora, 9 años después, hay otra vez una ventana de oportunidad, lo tenemos claro todos aquí presentes, de que el gobierno se conciencie de que tiene que dar una solución. No solo porque se comprometieron
cuando estaban en la oposición, que también, pero sobre todo porque ya el Estado tiene los recursos que lo hacen posible y es de justicia. Por tanto, con todos estos argumentos, sí, el día 9 de mayo, en esta manifestación, las calles de Madrid llenan miles de afectados de forma fixa pidiendo la reivindicación de sus derechos, estamos convencidos de que va a ser un argumento de peso para esa decisión del gobierno. No, ya lo habéis dicho todo. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias a ustedes por su asistencia.